y demócrata en los inicios del país, pero también había gente ligada a Manuel Fraga, ¿no? Como Carlos Mendo, gente ligada a la dictadura de alguna forma, ¿no? Como Carlos Mendo, no, como el propio Fraga, ¿no? Franco se murió en la cama, para entenderlo, ¿no? No hubo nadie que echara a Franco de este país. Y la transición se hizo en una especie de consenso, de acuerdo entre los franquistas aperturistas, por así decirlo, muchos de los cuales eran accionistas del país y estaban, y los demócratas, los de la oposición democrática, fueran socialista, liberal, demócrata cristiana o incluso sectores del comunismo. Los enemigos del diario El País suelen poner el acento con frecuencia en el papel de don Manuel Fraga Iribarne en la creación tanto del diario como de la empresa editora Prisa, y aunque tuvo un papel, el proceso fue bastante más complejo. Para empezar, porque la primera solicitud de inscripción del periódico El País como diario fue en 1973, y entonces fue rechazado por el gobierno que entonces presidía el almirante Carrero Blanco. ¿Qué país? Personalidades ilustres en número tan considerable no las ha reunido ninguna publicación española en el trance de su fundación como las convocadas para anunciar la salida de El País. El País ha congregado fundacionalmente a gentes cuya bondad está en su talento, y su riesgo podría ser si pensaran que hacer El País es cosa parecida a hacer el país. Y es que son cosas distintas, que los Godó y los Luca de Tena, para que sus periódicos fueran lo que son, vieron ese riesgo y lo evitaron. La idea de hacer un periódico que se llamaba El País, o como se llamara, es de Carlos Mendo, que era redactor jefe de TABC. Darío era secretario personal de Guillermo Luca de Tena. Y quedaron en vender la idea de Darío a Araiza, Pimento, a Fraga. Iban a ver a Ortega en Espotorno, entonces llevaba Alianza Editorial y Revista de Occidente. La figura más importante en el proceso de gestación del periódico El País fue don José Ortega Espotorno, el hijo del histórico periodista don José Ortega y Gasset, que soñaba con recuperar la marca del periódico El Imparcial, el diario liberal clave de la Restauración en España. Como no podía usar la marca El Imparcial porque aún estaba bajo propiedad de don Emilio Romero Gómez, que no tenía intención de venderla en aquel momento, tuvo que apostar por la cabecera El País, que sí estaba vacante. Bueno, con la idea de que la democracia que venía inevitable y deseable, pues tuviera un órgano responsable, ¿no? Por eso yo quise que fuera un periódico no sensacionalista, sino de análisis, porque el periódico debe ser de análisis. Y lo que hice yo fue la iniciativa, o si quiere usted, inventé El País. Presentan el permiso y Carrero Blanco lo tumba diciendo que esos son masones y que Ortega era masón. Fue difícil conseguir el permiso para sacar El País a la calle. Fue casi imposible. Franco no había forma de que aceptara eso. Además lo sabíamos, pero en fin, por si acaso, ahí estamos. Empezamos el año, a pensarlo, el 71, la sociedad se fundó en enero del 72 y el permiso nos lo dieron en septiembre del 75. Es decir, que el señor Fraga, que estaba aquí hace un momento, pues influyó mucho, trató mucho de obtener ese permiso. Al morir Franco, se formó el primer gobierno de la monarquía, en el que figuraban tanto el señor Araiza como el señor Fraga como ministros. Estos autorizaron que el diario El País pudiera nacer para que apoyara el cambio. Eso sí, un cambio en el que ambos políticos se disputaban quién lo lideraría. Hacer El País no es fácil. Ha tardado años en prepararse. A fondo. Ha tenido que reunir hombres y medios. Hacer El País no es fácil, porque en El País no todos piensan igual. En la solicitud de 1973 figuraba como director del periódico don Carlos Mendo y como subdirector don Darío Valcárcel, un hombre de Fraga, por tanto, como director y un hombre de Araiza como subdirector. Fueron sondeados como posible primer director del diario El País los periodistas don Santiago Nadal, don Miguel Delibes, don Carlos Mendo, que era el que figuraba como director en la primera solicitud de inscripción, y el más joven de todos, don Juan Luis Cebrián, que ya había pedido la democracia desde publicaciones como Cuadernos para el Diálogo o Gentleman. Se impondría a este último, pensándose que era un hombre de consenso entre el señor Araiza y el señor Fraga, aunque un año después se demostraría que no tenía intención de apoyar políticamente ni a uno ni a otro, sino que en su lugar apoyaría al líder del PSOE, don Felipe González.
Fue a Londres, donde al sazón estaba Fraga de embajador, para suplicarle la dirección del País y quitársela a Carlos Mendo. Fraga lo ha contado en sus memorias. Me prometió servirme fielmente a mí y a mi causa. Fraga estaba en Londres, y yo creo que eso sería el 74 o el 75, ya poco antes de morir Franco, y me llama a Carlos Mendo, que estaba de agregado de prensa en la embajada, me llama y me dice: Manolo, coge un avión y ven a defenderme, que se me cargan de director del País. Yo cogí el primer avión a Londres, de Barcelona, me fui corriendo a la embajada, llegué allí y voy directo. Yo llegaba a la embajada y rápidamente don Manuel tal, y bueno, comía y cenaba y lo hacía todo en la embajada, menos dormir. Y le digo a don Manuel: oiga, don Manuel, que me dice Carlos, mi querido amigo está decidido. Digo: don Manuel, que esto es una barbaridad. Mi querido amigo está decidido. Y Fraga era así determinante. Oiga, aquí he venido solamente para defender este papel. Y usted sabe que nosotros hemos aportado mucho dinero a la fundación. Mi querido amigo, no hay nada que hacer. Comimos, y en ese no hay nada que hacer me explicó un poco qué había pasado. Obviamente, me parece que fue Ortega, acompañado de Cebrián, fueron a ver a Fraga, tuvieron con él esa mañana una reunión, o la tarde anterior una reunión, le convencieron de que el hombre era Handley Cebrián y no Mendo, acusaron a Mendo de que era medio borrachín y de cosas que no, de verdad, no eran propias. Y entonces don Manuel tuvo un acto de debilidad y sacrificó a su amigo, que lo tenía en la embajada a su lado, a cambio de que Cebrián optara y fuera el futuro director. Cebrián hizo un reportaje extenso de 10-12 páginas, que lo podéis encontrar en la hemeroteca, en la revista Gentleman, que él dirigía. Con lo cual él quedó embaucado por la brillantez del joven Cebrián, y Cebrián le hizo una gran entrevista, un gran reportaje, y quedó encantadísimo, patapam. Cebrián director. En la siguiente solicitud de inscripción del periódico, que ya era del año 1975, había cambiado el nombre del señor Mendo y era don Juan Luis Cebrián Echarri quien se proponía como director del periódico, manteniéndose don Darío Valcárcel como subdirector del periódico. Eso llevó erróneamente a muchos a pensar que el señor Cebrián debía representar la cuota Fraga, cuando la realidad es que el señor Cebrián lo que era el hombre de consenso que podían apoyar tanto los del señor Fraga como los del señor Areiza como los del señor Ortega Espotorno. Fui a ver a Fraga, me habló de que unos amigos suyos iban a sacar el País, bueno, unos amigos suyos y otros no amigos suyos, había mucha gente que iba a sacar el País, pero en fin, fue una de las personas que me habló de la posibilidad de que yo me incorporara al País, no la que me ofreció en ningún momento el puesto porque no podía hacerlo. No obstante, el órgano encargado de la línea editorial es la Junta de Fundadores del País, que está formada por don José Ortega Espotorno, don Carlos Mendo Baos, don Juan José de Carlos, don Darío Valcárcel y don Ramón Jordán de Urríes. Estos dos últimos eran estrechos seguidores del señor Areiza, lo que les daba mayoría a la hora de establecer la línea editorial. Además, don Darío Valcárcel logró situarse como subdirector de El País y secretario del Consejo, lo que le permitía supervisar todos los contenidos del periódico. Darío tenía grupos que le apoyaban y acababan todos peleados, y al poco tiempo tenía otro grupo que le apoyaba y acababan todos peleados. O sea que nunca hubo un grupo, digamos, homogéneo, al final las diferencias entre... Y yo procuraba, pues, decía Darío, busca gente que sea coherente en todos los momentos. La primera portada de El País parecía acreditar que era el señor Areiza quien controlaría el periódico. Ya, hubo algunos que nos recibieron con más simpatía que otros. Yo recuerdo que el ministro Fraga me llamó por teléfono para decirme que ese era un periódico marxista y que había entregado el periódico a la izquierda, mientras el ministro Areiza, que estaba en portada una foto suya, me llamó para felicitarme por el periódico. En el primer número de El País, junto al artículo del director don Juan Luis Cebrián, en el que defendía que en el periódico habría periodistas de derechas y de izquierdas, partidarios todos ellos de la reconciliación, aparecía un artículo del poeta comunista don Rafael Alberti, exiliado desde el fin de la Guerra Civil, todo un símbolo. Los que en aquel momento aparecían como firmas de referencia en los primeros números de El País eran don Ricardo de la Cierva y el liberal orteguiano don Julián Marías, al que se veía como líder intelectual del periódico del Grupo Prisa. No, ahí en esa época Julián Marías era el que daba un poco
el tono de que esto no es así, esto no es así. El primer consejo de administración del diario El País ya refleja el equilibrio entre las familias que formaban el periódico. Había un importante número de consejeros que eran personalidades afines a don Manuel Fraga Iribarne. Había otro grupo importante de consejeros que eran personalidades afines a don José María de Areilza. Había otros consejeros favorables al grupo liberal orteguiano, los discípulos de Ortega y Gasset, y había otros consejeros independientes como un miembro del Partido Comunista de España, don Ramón Tamames Gómez. Y no citaba que soy cofundador del País, junto con Ortega Espotorno, antes de que entrara Polanco y de que apareciera Juan Luis Cebrián, mucho antes. Y además ayudé a levantar capital para un periódico democrático cuya regla eran los principios de la tabla de derechos humanos. Cuando el País se fundó, estaban representados prácticamente todos los partidos políticos que no estaban todavía reconocidos legalmente en el Consejo de Administración, salvo el PSOE. Estaba el Partido Comunista, estaba lo que era la UCD, estaba la Democracia Cristiana, estaban los liberales, estaban los socialistas de Teno Galván, estaba casi todo el arco político clandestino, estaban los franquistas aperturistas, estaba prácticamente todos los partidos políticos más o menos incipientes que había en la época, clandestinos o no, clandestinos todo, porque ninguno era legal todavía, menos el Partido Socialista Obrero Español. Pero nadie prestó atención al grupo de consejeros más importante del periódico, los gestores, la gente que estaba allí principalmente en función del capital que habían aportado en torno al editor don Jesús Polanco Gutiérrez. El mayor error que cometieron todos los periodistas que hablaban sobre medios de aquella época es pensar que el diario El País acabaría o controlado por el señor Areilza o controlado por el señor Fraga, las dos figuras que aspiraban a ocupar la presidencia del gobierno en aquel momento, cuando no sería ni uno ni otro, porque el control del diario El País no sería de aquel que tuviera más contactos políticos, sino sería de aquel que pusiera más capital económico, aquel que pusiera más dinero, y ese fue el editor don Jesús Polanco Gutiérrez. Yo me incorporé a una operación, el padre de la operación no fui yo, fue José Ortega Espotorno, él es el que tiene el mérito, y el otro madre fue Juan Luis Cebrián, que fue el director del periódico. Yo estoy entre el paquete más potente, que controla el 21%. Luego está Areilza con Senillosa, que controlan, me parece, y Darío Valcárcel controlan un 15%. Es decir, teníamos entre un grupo y otro, teníamos casi el 40%. ¿Y Polanco era como una... Nada, era un residuo. Lo de Polanco fue bárbaro, fue bárbaro. Empezó a quedarse con todo, me imagino. Yo en aquel momento era el consejero delegado de la empresa y lo que hice fue aportar el aparato empresarial que permitiera el desarrollo del país. Y Polanco empieza a entrar a comprar no sé qué y tal, a morder, y claro, yo me voy dando cuenta a los consejos. En un momento determinado se produce una situación curiosa, y es que yo me entero que se está comprando bajo mano cuando los estatutos mandaban que se tenía que poner encima de la mesa cualquiera que vendiera las acciones a disposición de todos los accionistas, no bajo la mesa en el mercado. No, era una persona extraordinaria, era una persona, como empresario lo hizo divinamente. Los señores Polanco y Cebrián no tenían en mente un periódico liberal de derechas, sino un periódico liberal progresista al estilo del New York Times, el Le Monde o el The Guardian. Una apuesta que en solo un año lo convirtió en el periódico más leído de España. Tengo que decir que de las cosas que estoy más orgulloso es haber hecho esa tarea.